Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Permítanme, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes vuestra presencia esta tarde tan calurosa, que se siente muy honrada la Real Academia por ser la sede elegida para esta presentación. Para efectuar la introducción al acto y presentar a la autora de este magnífico libro dedicado al jerezano Salvador Sánchez Bermúdez, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de Artes. Tiene la palabra. Por la venia, señor. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, benefactores, amigos de la Academia, señoras y señores. Las artes en esta Academia es uno de sus tres pilares fundamentales, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Poner en valor su importancia, señalar el significativo testimonio de su historia y plantear la realidad existente en su actual discurso son postulados que los miembros de esta ilustre corporación estamos obligados a llevar a cabo con todo el empeño. En ello estamos y para ello trabajamos con todo el ahínco. Por eso, esta tarde, muy calurosa, como ha dicho el señor presidente, nos convoca la presentación de un libro de arte. Un libro de arte que va a acercarnos la trascendente historia de uno de los pintores más influyentes que vio la luz en Jerez. Porque en Jerez, desde siempre, se ha pintado mucho y se ha pintado bien. No digo nada descabellado ni producto de una exageración localista, ni mucho menos. Además, no hace falta remontarnos a historias pasadas. Desde el siglo XIX, la nómina de artistas jerezanos es grande, muy grande, y asimismo actuante. Desde aquel padre Palma, antecesor de dos de los más insignes pintores de aquel pasado no muy lejano, Joaquín Manuel Fernández Cruzado y Juan Rodríguez Jiménez, al que llamaban el Taonero, pasando por los Luis Seville, José María Rodríguez de Losada, hasta llegar a aquellos pintores realistas encabezados por Nicolás Oro, hasta encontrarnos en épocas todavía más cercanas, aunque pasadas, con Carlos González Ragel, con Paco Lorente o Teodoro Nicolás Miciano, por citar solo algunos de una lista que se nos antoja muy larga y que no es motivo en esta tarde donde un nombre de los más grandes va a ocupar todo el tiempo, porque no me he olvidado para lo que he sido convocado y que desde ahora mismo agradezco sinceramente. Querida Paloma, creo que te has equivocado. Soy un humilde estudioso de lo artístico, pero de los momentos actuales, de la plástica actuante, la que existe en este momento, de los artistas que influyen en la plástica contemporánea, esos que hoy, afortunadamente, viven en esta ciudad y que hacen uno de los momentos más importantes de la historia artística de Jerez, casi tan insignes como aquellos en los que vivió el ilustre pintor de cuyo libro hoy aquí se presenta y que Paloma tan afortunadamente ha estudiado. La pintura decimonónica ha tenido importancia en esta ciudad
porque en ella incluyen porque ella, la pintura decimonónica, incluye a tres poderosísimas figuras que fueron importantes en mucha de aquel momento histórico tan importante. Hay que decir que de aquellos polvitos vienen estos magníficos lodos que permiten que podamos decir que estamos en el mejor momento artístico de la historia de la pintura de Jerez. Aquel momento donde vivió el protagonista del libro que hoy se presenta fue un momento que pocos años después, un genio totalmente indiscutible en la historia de la pintura, Claude Monet, iba a cambiar el concepto de la representación y plantearía que la pintura estaba sujeta a una impresión, a esa impresión que causaba la luz sobre el paisaje y los objetos. Fueron tiempos de pintura variada, de resultados eclécticos, pero todavía con resabios tradicionales, con escenas costumbristas, cuadros de historia y sobre todo de asuntos que fueron importantes, dos asuntos que fueron importantes. La influencia del todopoderoso Mariano Fortuny y, sobre todo, un horizonte. La Academia de Bellas Artes de Roma, punto soñado para perfeccionar y completar los estudios comenzados en España. En Roma, en la ciudad eterna, en ese paraíso soñado, por tanto, Salvador Sánchez Barbudo es uno de aquellos jóvenes que tanta ilusión y tanto apasionamiento puso en aquella pintura. Salvador Sánchez Barbudo forma parte de una trilogía de ilustres. Junto a Germán Álvarez de Algeciras y a José Gallego Arnosa, va a ocupar un espacio creativo que los tres harían fundamental para el estudio de la pintura de esta ciudad y que iba a eclosionar con el tiempo en ese momento tremendamente dulce en el que nos encontramos. No voy a descubrir absolutamente nada de Salvador Sánchez Barbudo. Sobre todo yo no lo puedo hacer porque el libro que hoy se presenta es realmente quien tiene toda la importancia para conocer la figura de tan importante artista. Todos saben que nació un 14 de marzo de 1857 y que tenía todos los aditamentos para ser un buen pintor. Lo fue sin duda, probablemente uno de los más afortunados seguidores de don Mariano. Todo su patrimonio, parte de su patrimonio, es el que protagoniza el libro. Cuando hace unos años tuve el honor de presentar a Paloma de los Santos en aquella inolvidable conferencia que nos dictó y que nos deleitó con el nombre de Salvador Sánchez Barbudo, pintor de la Escuela de Roma, también me paré en un momento, en ese momento que ahora también lo voy a hacer, porque yo no soy nadie para hablar de Sánchez Barbudo cuando ella sabe más y mejor de él que nadie. Hoy el libro que se presenta es lo importante, al que debemos acudir para saber realmente de tan importante y cabal artista. Ella, y en su libro, nos lo va a descubrir, nos va a hablar de ese artista de esencias inigualables, de esencias pictóricas inigualables.
Salvador Sánchez Barbudo y su estancia en Roma iba a ser el objeto de su estudio para su tesis doctoral. Tema nuclear del libro que esta noche o que esta tarde nos ocupa. Un libro riguroso, serio, un libro al que hay que acudir, porque ella sabe del pintor más que nadie y de primera mano. Y hay que acudir a las obras escritas por los que saben de ello. Y hay que hacerlo porque, desgraciadamente, lo he dicho en muchas ocasiones, son muchos los que, sin el más mínimo pudor, pontifican de lo que no saben. Paloma de los Santos Guerrero es estudiosa cabal y una investigadora rigurosa, lúcida y sensata. Como dije aquel día, no está sujeta a desvarío ni a inconsciencias. Este libro lo demuestra. Para conocerla un poco mejor, la voy a situar brevemente. La doctora Paloma de los Santos consigue la licenciatura de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, realizando el último curso en la Università degli Studi de Macerata en Italia. En el 2013 lee su tesis doctoral, que es, como digo, el núcleo del libro que vamos a presentar. Su currículum en torno a la historia del arte es extenso y, sobre todo, es fiable. Por eso está hoy aquí, ofreciéndonos una obra producto de un estudio detallado. Porque sobre la figura de un jerezano ilustre, de un artista importante, uno de los más grandes que ha dado la ciudad, ella ha investigado con rigor y solvencia. Su trabajo goza de lo científico, del valor que requiere un estudio sistemático y consciente. Ella nos va a alumbrar episodios de un artista que hay que conocer en profundidad. Su libro nos lo va a poner en evidencia. No lo duden, cómprenlo y, por supuesto, léanlo. No se van a arrepentir. La editorial Peripecia el Libro sabe lo que hace y a quién le edita un libro. Muchas gracias. Gracias, ilustrísimo señor vicepresidente, por tan elocuentes palabras. Para completar la presentación de este libro y su autora, a continuación cedo la palabra al profesor doctor ilustrísimo señor don Gerardo Pérez Calero. Tiene la palabra. Señor presidente, ilustrísimos académicos de esta egregia institución, voy a hablar no del libro. El libro está presente, lo prologué en su momento, donde, pues tuve ocasión de hacer referencia a los aspectos más característicos del mismo. Y, por tanto, en fin, mi misión ahora, que tiene que ser breve por razones de tiempo, se va a limitar sencillamente a establecer, podríamos decir, el ambiente en el cual Sánchez Barbudo y Morales, hay quienes parece que le quitan el segundo apellido, desenvolvió prácticamente toda su vida. Muere en Roma, llega allí en el año 82 y encuentra un ambiente que podríamos decir ambiente de encrucijada.
La encrucijada está entre Roma y París. Roma y París. Roma es el ideal académico. Es aquella ciudad donde habían llegado en el siglo XVI aquellos grandes maestros florentinos. Miguel Ángel, Rafael, más joven, el Bramante incluso de Milán, etc. En el XVII, la que era ya la Roma papal, llegaron numerosos pintores, algunos archiconocidos, como Velázquez, por citar naturalmente, probablemente al más representativo, y en el 18 todo el elenco de intelectuales que estaban llegando. En el 18 el Gran Tour era algo que los ingleses ansiaban para ampliar su conocimiento y hacer de alguna manera cierto turismo, llevándose reproducciones artísticas. París, en cambio, era la modernidad, era una ciudad cosmopolita, era la ciudad del Segundo Imperio hasta el año 70, la época de Napoleón III, de la Tercera República, y era una ciudad distinta a Roma. Roma era la clásica, era la Caput Mundi, era el lugar ideal que conservaba una tradición, un patrimonio extraordinario. París, en cambio, era, repito, esa modernidad. La ciudad licenciosa era como lo que Blanco White dijo respecto a Cádiz con los sevillanos, a los cuales se les advertía que ir a Cádiz era algo licencioso. Es decir, que París, en definitiva, como dice Antonio Bonet en alguna de sus publicaciones, él fue corresponsal de la revista Goya en París, lo conocía muy bien, y tiene escrito magníficos tratados respecto a lo que era el París del momento. Pero a París fueron llegando, diríamos, lo más novedoso. Era Roma la que mantenía ese espíritu. Sánchez Barbudo dudaba. Curiosamente, en el año 53, 1853, fue becado Eduardo Cano, al cual dediqué yo mi tesis doctoral, en el año 78. Eduardo Cano, que luego pintó Colón en la Rábida y una serie de obras que concibieron méritos extraordinarios en las dos primeras exposiciones nacionales, 1856 y 58. Una excepción, porque todos iban a Roma, evidentemente. En Roma estaba además Preciado de la Vega, es decir, uno de los académicos de Sevilla que formaba a los que llegaban de Sevilla para aprender en Roma. Era el preámbulo de lo que en 1873 iba a ser la creación de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Fue Emilio Castelar el que fundó esa gran institución que yo he conocido, por cierto, he tenido la suerte de estar alojado allí, la Academia Española de Bellas Artes en Roma, y conocer ese ambiente frente al templete de San Pietro in Montorio, la obra suprema del Bramante, cuando cambió el espíritu de la ornamentación artística por la sobriedad arquitectónica, pasando del milanesado de Milán, pasando a Roma. Ese templete que es orgullo de la nación española, es propiedad española, ese templete de San Pietro in Montorio. Esa fue la academia de la que no formó parte, por cierto, Sánchez Barbudo, pero sí conoció, repito, ese ambiente. Se ha hablado aquí de Mariano Fortuny, evidentemente, que llegan en el 58, pero ya en el 55 empezaron las primeras exposiciones universales de París, 1855. Con lo cual, repito, Sánchez Barbudo se encontró probablemente en ese dilema. Él, desde luego, fue becado particularmente, lo sabe muy bien la doctora Paloma de los Santos, por un ilustre personaje
Por tanto, no estuvo vinculado, repito, a la escuela, a la Academia de Bellas Artes de Roma, estudiado magníficamente por un volumen de Margarita Bru Romo, que se llama así, La Academia Española de Bellas Artes en Roma. Un libro magnífico donde recoge prácticamente todo el devenir de esa gran institución, que hoy sigue abierta, claro, y van estudiosos de las artes plásticas y de la historia del arte. A mí me interesa mucho, ahora estoy preparando un trabajo precisamente porque he descubierto un círculo de Don Quijote, que en 1885 se fundó allí por un grupo de los que están pensionados precisamente en la propia academia o escuela, que también llaman algunos, de Bellas Artes en Roma. Pero para ir allí, para ir a ese ambiente de Roma, había que prepararse. José Galofre es uno de los intelectuales del XIX, decía en una obra que tiene El artista en Italia y demás países de Europa, de 1851, el pintor, no menos que el escultor y el arquitecto, deben convencerse de que hasta que no hayan adquirido los conocimientos indicados, no están en sazón de presentarse en Roma, porque se corre el riesgo de hacer un viaje ocioso, gastando en vano y malogrando el tiempo. Efectivamente, había que prepararse. Sánchez Barbudo, como lo recoge Paloma de los Santos perfectamente, se formó. Primero, el conocimiento que tuvo en Jerez. En Jerez había trabajado otro gran pintor que yo he estudiado también, tengo una monografía y estudio sobre él, José Jiménez Aranda, que se casó con una jerezana, por cierto. José Jiménez Aranda estudió mucho la vidriera de San Miguel de Jerez. Eso le sirvió de ilustración de alguna manera. Pero no fue Jiménez Aranda, que estuvo naturalmente en Roma con un éxito extraordinario, quien llevó a Sánchez Barbudo por ese gran camino del éxito. Fue José Villegas, otro de los grandes maestros, por cierto estudiado por mi queridísimo amigo que ha muerto recientemente, don Ángel Castro Martín. José Villegas Cordero. Ese fue el padre intelectual, diríamos, o artístico en este caso, de Sánchez Barbudo, efectivamente. Pero, ¿en qué dilema se encuentra Sánchez Barbudo? Esto lo hemos hablado mucho cuando, en fin, yo tutelaba su tesis entre Roma o París, porque Sánchez Barbudo es un pintor de casacón, pero también es pintor de temas de historia. Y ahí está Meissonier, el gran pintor francés de temas de historia. Y evidentemente, claro, todo lo que significa la Roma clásica y el París moderno. El París que digo que en 1855 se abrió las grandes exposiciones universales. Claro, en el año 73 se funda, como digo, por Emilio Castelar, la Academia o Escuela, pero el año siguiente es la gran exposición de los impresionistas en París, 1874, 50 años después de otra gran exposición que fue la de los románticos en París, donde Delacroix fue el gran maestro que abrió el camino al romanticismo. Por tanto, Sánchez Barbudo está a caballo entre Roma y París, sin quererlo. Él es un romano de adopción, pero se da cuenta que efectivamente París y Francia es la gran adelantada y la que, repito, hace toda esa colección de obras donde los espadachines, todos los personajes, repito, históricos, hay que pensar en la literatura, lo que fue la literatura romántica, Notre Dame, por ejemplo, ¿verdad? Lo que fue Baudelaire después, y todos los grandes intelectuales y escritores franceses que crearon todo ese ambiente que luego refleja la pintura. Claro, las exposiciones universales, he citado algunas, la del 89, fundamental,
que fue la del centenario de la Revolución, 1789-1889, estudiada magníficamente por mi compañero el profesor Carlos Reyero en otro gran libro, París y la Torre Eiffel, como el gran símbolo de la modernidad, la técnica, la ingeniería de la Torre Eiffel, los campos de Marte, y todo lo que supuso la modernización de París. No digamos 1900, la explosión del siglo, del nuevo siglo. Es decir, que hay que entender esa duda que podría tener Sánchez Barbudo a la hora de interpretar sus temas. Pero son temas muy atractivos los suyos, evidentemente. Y bueno, lo mismo que dijo Casado de la Lisal, que fue el primer director de la Academia, algunos becarios, teniendo un mes para tomar posesión de sus plazas, lo habían aprovechado para visitar París, que con sus museos, exposiciones y movimiento artístico, Meissonier, por ejemplo, ofrece útil enseñanza del arte moderno. Esto es de 1889. Claro, ¿qué ocurre? Ocurre, repito, lo que dije al principio, esa encrucijada en que se encuentra Sánchez Barbudo y que resolvimos modestamente con mi enseñanza y Paloma llevando a la práctica y escribiendo sagazmente sobre el tema, lo llevó a cabo. Estamos, por tanto, ante, y es muy complejo en un momento explicar todo esto. Yo he dado la materia de arte contemporáneo en Andalucía, en la facultad, muchos años, y claro, he necesitado un curso, evidentemente. Son tantos los aspectos que hay que tratar. Podríamos hacerlo en otra ocasión, en esta misma sede, si tiene a bien, naturalmente, la institución. Todo ese mundo extraordinario que es el siglo XIX, que, por cierto, mal estudiado, mal considerado, mal tratado. Don Antonio de la Banda, al cual he seguido yo, naturalmente, él me dirigió mi tesis doctoral en el año 78 sobre Eduardo Cano de la Peña. Y, bueno, he tenido ocasión y sigo trabajando sobre el particular. Ahora trato otro aspecto también de este mundo extraordinario del siglo XIX, repito, mal estudiado. Hay que seguir, animo a Paloma que lo haga, desde luego, cuando tenga tiempo, dentro de esta Europa extraordinaria, con ese particular reflejo y proyección americana, que es fundamental también. Los americanos ricos, poderosos, un tanto catetos, ¿verdad? Pero sí admirado por el tipo de pintura a los Sánchez Barbudo, compraban, ¿verdad?, obras. Por tanto, se mantuvo durante mucho tiempo este esquema, esta estética, este lenguaje artístico, un lenguaje atractivo que conmueve esos temas heroicos todavía, ese recuerdo evidentemente del siglo de oro, que será, sin duda, el mundo de la literatura, las novelas románticas, todo eso está en el germen. Hay que estudiarlo de manera puntual y especializado en este tema. Hay compañeros, aquí incluso hay quien está estudiando, algunos de los grandes maestros, muchos de ellos gaditanos y jerezanos. Jerez, Cádiz, fue una de las grandes escuelas del XIX, junto con Sevilla, naturalmente. Málaga también. Málaga despertó debido a que muchos levantinos, valencianos, vinieron de profesores, vinieron a Andalucía, vinieron a Málaga, muchos abrieron el marinismo a la escuela malagueña, interesantísimo, y evidentemente Cádiz y Jerez, mi compañero, el profesor Pérez Mulet, que ha trabajado tanto en este particular. Sin duda, repito, es un momento apasionante. La pintura de historia que tiene una larga trayectoria, a pesar de que en los años 80 ya empezó a cambiar el gusto por estos temas de los que estamos hablando, que no desaparecen,
pero entra ya un aspecto, es el realismo naturalista de la pintura de tesis. Esa pintura, ahora hay una gran exposición en el Museo del Prado, precisamente sobre la pintura social. La pintura social. Ese tema con título tan llamativo como ¡ay, se murió mi madre! ¡Ay, desapareció el burro! Etcétera, etcétera, interesantísima, pero que, repito, no aparcó el gusto por este tipo de pintura que se sigue manteniendo. La última pintura de historia se puede fechar en 1929, que fue el desembarco de Alucema de Moreno Carbonero, uno de los grandes pintores malagueños de este momento. En fin, yo seguiría hablando aquí, encantado durante mucho tiempo, pero no quiero, evidentemente, sino limitarme al tiempo que el señor presidente me ha limitado. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Pérez Calero, por tan bella y bien descrita ambientación del contexto donde Sánchez Bermudo vivió y desarrolló su arte. Muchas gracias por su participación. Y seguidamente tengo el gusto de ceder la palabra a la autora del libro, la profesora doctora doña Paloma de los Santos Guerrero, que efectivamente el pasado día 16 de marzo del año 2023 pues desarrolló una conferencia con igual título. Así que estamos deseando escuchar. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, vamos allí. Sí, sí, vamos. Gracias. Que ya empezamos a tener problemas. Excelentísimo señor presidente, Junta de Gobierno de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, señores académicos, señoras y señores. Quiero, por una parte y en primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros de esta institución, presentes y ausentes, por acogerme de nuevo en su seno. Y por otra parte, dar las gracias en particular a don Bernardo Palomo Pachón y a don Gerardo Pérez Calero por su brillante presentación del libro El jerezano Salvador Sánchez Barbudo Morales, 1857-1917, pintor de la Escuela de Roma. Ser la última interveniente en cualquier evento con varios actuantes tiene ventajas, como es conocer lo que ya se ha dicho anteriormente, pero también tiene algún inconveniente, como es que prácticamente casi todo ya está dicho. Por ello, mi intervención será muy esquemática, resumida y ajustada al tiempo que se me ha concedido, en el que trataré de responder brevemente unas preguntas muy básicas, ilustradas simultáneamente con algunas imágenes sobre la obra de Sánchez Barbudo, como podéis observar. La primera pregunta a responder sería: ¿por qué estamos aquí? La presentación de este libro es la culminación de un recorrido comenzado hace casi 3 décadas, cuando mi padre, Adolfo de los Santos Sánchez Barbudo, descendiente del artista jerezano, y don Gerardo Pérez Calero, pensaron la posibilidad de poner valor artístico y humano a la figura de Salvador Sánchez Barbudo Morales. Ambos colaboraron activamente en la exposición monográfica sobre el pintor que se organizó en Jerez en 1997 y que Juan fue uno de los grandes artífices de ella, y que fue el primer gran evento celebrado en su honor, coincidiendo con el 80 aniversario de su muerte. Es posible que alguno de los que estáis hoy escuchando esto lo recuerde. Unos años más tarde, siendo alumna de don Gerardo Pérez Calero en la facultad, decidimos conjuntamente materializar toda la documentación recabada y existente para configurar el sustrato de una tesis doctoral,
un proyecto que por diferentes razones personales se fue posponiendo, alargándose la friolera de 20 años. Hasta que durante la pandemia acaecida en el año 2020 encontré el momento idóneo para concluirlo. Finalmente, en el año 2022 presenté y defendí con éxito mi tesis doctoral sobre la vida y obra del pintor Sánchez Barbudo. A partir de ahí surgió una primera idea para expandir el importante cúmulo de información recogida durante años sobre el artista. El señor Pérez Calero, director de la tesis, me puso en contacto con don Antonio Millán Garrido, miembro de esta honorable casa, quien conjuntamente con don Juan María Vaca Sánchez del Álamo decidieron organizar una conferencia sobre la vida y obra del pintor, que tuvo lugar, como han hecho referencia anteriormente, en esta misma sala en la que nos encontramos hace aproximadamente un año, en marzo del 2023. A ella asistió don Francisco Antonio García Romero, también miembro de esta academia, quien alumbrando una segunda idea me puso en contacto con don Antonio Aguayo, gerente de la editorial jerezana Perispecial Libro, que tuvo a bien considerar la posibilidad de plasmar a su vez en una publicación todo este caudal de información existente sobre el pintor de la Escuela de Roma. Felizmente y finalmente este hecho se ha producido recientemente. El libro es una realidad y quiero poner de manifiesto aquí y ahora la enorme ilusión que me hace. Y desde este momento y lugar quiero expresar mi eterno agradecimiento a todos los que me han ayudado en este peregrinaje y en especial los finalizadores de la cadena. Otra cuestión que debo responder es ¿con qué estamos aquí? Aunque, como ya supondréis, conozco el contenido del libro por activa y por pasiva, pues he revisado y supervisado las pruebas de imprenta hasta la saciedad, única forma de asegurar el éxito físico de una publicación, accedo, sin embargo, al ejemplar en papel al mismo tiempo que todos vosotros. Los que simultaneamos lecturas en soporte digital y en soporte papel, siempre cada uno con sus ventajas e inconvenientes, no podemos sustraernos al encanto del olor, del color y hasta del sabor, si me apuráis, de una publicación tipo libro. Tenéis en vuestras manos el resultado de mucho esfuerzo, de muchos desvelos y de muchas horas de trabajo que por fin ven la luz y que si no fuera porque lo estoy palpando en este momento, todavía no me lo creería. Por fin estás aquí. Bienvenido seas al mundo de los textos escritos. Y también sería importante contestar a ¿para qué estamos aquí? Esta posiblemente sea la respuesta más sencilla. Estamos aquí para decirle al mundo editorial, el mundo cultural, al mundo jerezano y hasta mi propio mundo familiar que la figura del pintor Salvador Sánchez Barbudo es digna de los elogios que durante décadas se le negaron, pues su nombre cayó a partir de una época en el ostracismo. Este libro redescubre al artista internacionalista que fue y que a pesar de que tuvo que dejar su tierra natal siendo muy joven, jamás la olvidó. Es por ello que presentar este libro en Jerez conlleva para mí una emotividad especial. Sería deseable que esta monografía se extienda de la misma manera que se extendió su producción pictórica, abarcando diferentes países y continentes. Hoy por hoy puedo decir, casi sin temor a equivocarme, que es el texto más completo fuera del ámbito académico que existe en la actualidad sobre el autor, convirtiéndose así en un referente no solo de dicho artista, sino de la pintura de una época muy concreta, como fue la segunda mitad del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX. He pretendido e intentado poner especial énfasis en el valor plástico y técnico del genial estilo de un artista poco conocido por el público. Y a este respecto no quiero ni puedo dejar de reseñar lo que tan acertadamente se indica en la contraportada del ejemplar que tenéis en vuestras manos acerca de su contenido, que dice así, abro comillas: se ha realizado un vasto estudio inédito, riguroso y reflexivo de la figura de este gran artista,
y se pone en valor tanto su persona como su producción pictórica, eliminando, por tanto, la idea de que Sánchez Barbudo fue un pintor de segunda, estereotipado y comercial, y dejando constancia, por otra parte, de su incuestionable calidad técnica. Cierro comillas. Para finalizar, dejo en el aire una última reflexión e interrogación. ¿Y ahora qué? Aunque en la actualidad hay catalogadas más de 300 obras del autor, puedo confirmar que el círculo vital y profesional de Sánchez Barbudo no está cerrado. Con frecuencia siguen apareciendo en casas de subasta, tanto nacionales como internacionales, nuevas obras que, como hilo de Ariadna, nos va guiando y nos va descubriendo nuevos aspectos del pintor. El futuro dirá, como no, su última palabra. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención y espero que disfrutéis del libro lo mismo que he disfrutado yo escribiendo. Muchas gracias y también, por favor, me gustaría dar las gracias a Guille, a Carmen y a mi tío José Antonio. Muchísimas gracias a todos por su ayuda. Muchas gracias, Paloma, por presentar este libro de un pintor jerezano y que representa la continuación de la magnífica conferencia que pronunciaste el 16 de marzo del pasado año y que se sustenta en tu tesis doctoral titulada de igual manera que este libro que aquí presentamos hoy. Muchas gracias por presentar esta ópera prima literaria en nuestra casa, culminando sin duda un proyecto largamente soñado y al largo tiempo retrasado. Y no olvides que una autora de éxito es la que, como dijera Brinkley, es capaz de asentar una base con los ladrillos que otros le han tirado. Muchas gracias también igualmente a todas las personas que nos acompañan, que han tenido la amabilidad de honrarnos con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 4 de junio, para asistir a la segunda conferencia programada dentro del ciclo Derecho y Sociedad, organizado en colaboración con el Colegio de Abogados de Jerez y que estará a cargo de doña Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, bajo el título Agendización y Europeización del Territorio. La presentación estará a cargo de don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, académico de número y secretario general de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.